Buenas tardes a todos, a todas. En unos momentos tendremos la oportunidad de escuchar una gran síntesis de algunos planteamientos, nociones, conceptos de la psicología sociocultural y de la actividad de parte de la doctora Alejandra Salguero Velázquez. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos, a todas, a todes. Bueno, en términos generales, lo que voy a señalar o a compartir cómo desde la propia tradición sociocultural nos acercamos a ver la realidad, a ver los procesos de desarrollo psicológico. En este sentido, como se señala en esta primera diapositiva, gran parte del abordaje de las consideraciones teóricas de la psicología sociocultural, pues tiene sus raíces en la psicología crítica, donde nosotros visualizamos a los seres humanos o a las personas como seres sociales íntegros, completos, ¿no? Donde viven además en diferentes ámbitos sociales y en donde de alguna manera las personas desde esta perspectiva consideramos que participan en la producción y en la reproducción de las condiciones sociales de vida. La psicología sociocultural estudia a las personas desde el punto de vista de las personas, es decir, desde su propia perspectiva, desde su propia situación y condición dentro de la estructura social. De tal manera que como psicólogos y como psicólogas tendríamos que situarnos para poder visualizar de esa manera a las personas. Considerando desde esta perspectiva, bueno, las posibilidades y las restricciones también que están enmarcadas dentro de este mundo social y que dan origen a sus condiciones de vida. No visualizándolos como seres o personas pasivas, sino siempre en interacción con este mundo social, ¿no? Desde la propia psicología sociocultural, nosotros consideramos que es una psicología del sujeto, ¿no? En donde, como señalaba en la diapositiva previa, o sea, tomamos en consideración su punto de vista y su perspectiva. Su actuación y performatividad, o sea, la manera de estar ubicados en este mundo social es en términos relacionales siempre en relación con los otros y las otras y los otros en cada situación. En este sentido, los elementos que nosotros consideramos para abordar el proceso incluso de desarrollo psicológico, lo hacemos desde estas 4 consideraciones. Por un lado, bueno, la actuación de cada una de las personas se visualiza en términos de este contexto, de este entramado histórico. Es temporal porque se sitúa en un momento histórico, ¿no? Y a partir justo de la relación que se establece con las otras personas, los otros o los otros. Y es situacional porque va cambiando además, o sea, nuestra propia forma de actuación se va modificando en función de las diferentes situaciones en las que nos encontremos. No es lo mismo comportarnos como estudiantes en el ámbito universitario a comportarnos con nuestros amigos, nuestras amigas, nuestros amigues, ¿no? En ese sentido, la subjetividad y el mundo social, desde esta perspectiva, están íntimamente relacionados, están íntimamente interconectados, en contraposición a planteamientos de la psicología donde se tiende a ver como este mundo y la psique como entidades separadas. Desde esta postura, eso no es posible, siempre están en íntima relación, ¿no? La estructuración social, en este sentido, consideraríamos en primera instancia la estructuración social de la vida cotidiana y en donde podríamos darnos cuenta que por lo menos en nuestras sociedades la vida cotidiana está arreglada de tal manera que participamos de manera
continua en diferentes prácticas sociales, ¿no? Podemos, y la maestra Verónica integró estas imágenes que son como muy representativas de cómo es que nos movemos, ¿no? En diferentes ámbitos de relación, en diferentes contextos, como pueden ser las familias, y hablamos de las familias en plural, donde se rompe con esta visión única, unidireccional, etcétera, y en donde participamos en más de una familia. Una puede ser, claro, la familia con la que compartimos nuestra cotidianidad y nuestra actuación, pero otra es cuando nos trasladamos a las familias de nuestros amigos o a las familias que nuestros propios hijos o hijas han venido constituyendo, construyendo, etcétera. Y otros ámbitos son los ámbitos laborales, es decir, en el ámbito del trabajo, las escuelas, las actividades de ocio, etcétera. Y como señala Dreyer, uno de los teóricos con los que normalmente y de manera recurrente estamos trabajando, cuando nos movemos a otros contextos, entramos a otras prácticas y en donde se van a exigir otros arreglos, otro tipo de relaciones, otro tipo de habilidades al ocupar otras posiciones, ¿no? Y encontrarnos con otros coparticipantes. En ese sentido, las demandas, los requerimientos sobre el cómo seríamos como personas, las responsabilidades y las posibilidades de lo que podríamos hacer serían otras. En ese sentido, este es un punto muy interesante para poder caracterizar la perspectiva sociocultural. El concepto de desarrollo desde esta perspectiva lo visualizamos continuo, es decir, no lo fraccionamos por etapas, no tenemos la etapa previa o la del nido vacío, no, o sea, nosotros visualizamos el desarrollo en continuo siempre en relación con los otros, las otras, los diferentes contextos, etcétera. Y en ese sentido, lo que va otorgando ese carácter de desarrollo o donde vamos construyendo el carácter de desarrollo es a partir de la ubicación, de las posiciones, de las posturas que vamos asumiendo a través de nuestro proceso de desarrollo o de nuestras trayectorias de desarrollo. El mismo Dreyer habla de trayectorias de participación, es decir, depende de cómo participamos, es decir, cómo estructuramos relaciones con los otros, y es en ese sentido donde incorporamos la idea del aprendizaje continuo, relacional, siempre con los expertos y de los expertos a los novatos en cada una de las situaciones en donde nos encontremos, ¿no? En cada una de las prácticas en las que participamos, en donde aprendemos de los otros. O sea, aprendemos como psicólogos y como psicólogas socioculturales, siempre estamos en un proceso continuo de aprendizaje de otros y de otras, ¿no? De manera situada, temporal y siempre implicados en procesos culturales. En este sentido, y este sería como otro de los puntos interesantes, las personas como participantes de prácticas sociales específicas, pues vamos seleccionando, eligiendo y realizando actividades y relaciones, ¿no? De una manera particular y evitamos otras. Esta sería como otra parte de la característica del propio desarrollo, ¿no? Lo interesante sería poder identificar el por qué participamos de una manera o por qué no participamos de otra, ¿no? Y la persona siempre va a tener una perspectiva particular que es la que va a compartir con el psicólogo o la psicóloga sociocultural. Nuestra participación da formas particulares para conducirnos en la vida a partir justamente de las relaciones que establecemos con los demás. Y un elemento importante a considerar justo es, podemos hablar de la estabilidad o de la complejidad y de las contradicciones, por lo menos desde esta perspectiva teórica, ¿no? O sea, de esta perspectiva sociocultural, nosotros estamos de alguna manera socializados y acostumbrados a pensar en procesos estables, en procesos
en donde la estabilidad juega un papel importante. Sin embargo, la conducción de la propia vida cotidiana a veces no posibilita tal estabilidad, ¿no? Y no siempre podemos tener el control. ¿Por qué? Porque estamos siempre en interacción y en relación con los otros, de manera tal que aparecen las contradicciones, los dilemas y los conflictos, que más allá de considerarnos como el caos en la vida, desde esta perspectiva es qué posibilidades te van dando justo para construir nuevas formas de participación, nuevos arreglos, nuevas formas de interacción con los otros y con las otras, de tal manera que, bueno, o sea, la propia persona estructura una manera de acercarse al dilema y de resolver el conflicto, ¿no? ¿Cuáles serían los ámbitos de trabajo o en los ámbitos laborales donde nos movemos los psicólogos y las psicólogas, ¿no? Desde esta perspectiva sociocultural, son varios y son muchos, ¿no? Tendríamos, por un lado, los ámbitos educativos en donde se están analizando los diferentes procesos de aprendizaje. Se consideran de igual manera los ámbitos laborales, ¿no? En donde el psicólogo tiene una actuación particular desde visualizar cómo se estructuran las relaciones de trabajo en los diferentes escenarios de práctica social. Están todo lo que corresponde al cuidado de la salud, la participación en los hospitales, en las clínicas, en los programas de salud comunitaria, etcétera, para poder identificar formas de interacción particulares y en ese sentido poder hablar incluso de incorporar prácticas en donde las personas asuman el cuidado de su salud como algo propio, ¿no? Están los ámbitos de rehabilitación, ¿no? O de educación especial, la parte de las enfermedades crónicas, todos los procesos de asesoramiento, terapia, ¿no? Atención a niños o adolescentes o a familias en sentido amplio y plural, ¿no? A madres, a padres, a instituciones educativas de salud, laboral, de investigación, etcétera. En este amplio panorama es donde nosotros nos movemos y de alguna manera lo vamos a enfatizar ya de manera particular cuando nos acerquemos a las diferentes prácticas en el terreno de la investigación, ¿no? Donde hablaremos de manera particular ya con estos. Ese sería en términos generales la presentación de las líneas en torno a la parte de el abordaje teórico conceptual desde la psicología sociocultural. Vamos a iniciar con la metodología en el ámbito de educación y esta la va a llevar a cabo el maestro Bernardo Ángel de Labra Ríos. Presentación. La verdad, cuando estaba pensando cómo elaborar esta presentación, tuve la idea de que sería pertinente recuperar mi propia experiencia dando la clase de metodología en educación ya desde hace unos años, justo porque los alumnos, las alumnas llegan con algunas inquietudes cuando ingresan a esta práctica, que expresan, por supuesto, cuando uno comienza las primeras sesiones, empiezas a platicar con ellos y ellas y te das cuenta que hay cosas que pues tienen que ver como con unas preconcepciones, también algunas ideas poco afortunadas, como ahorita aclaré, ¿no? La primera que me parece que es muy, muy interesante es esta idea que desde la psicología sociocultural solamente se trabaja desde una perspectiva cualitativa. Muchas veces creo que en los primeros semestres se trata esta cuestión como si fuera solamente exclusiva de esta metodología. De inicio me gustaría decir que no es un trabajo exclusivamente cualitativo el que se lleva a cabo, aunque sí podría decir que predominantemente cualitativo. Segunda cuestión que me parece también muy pertinente tratar es que hay algunas ideas poco afortunadas respecto a las características de la metodología, tanto cualitativa como cuantitativa. En ocasiones los estudiantes consideran que la metodología cuantitativa es más exacta, más precisa, incluso más científica que la perspectiva cualitativa. La perspectiva cualitativa se entiende como más flexible y por tanto pareciera como sin sistematización,
sin método. Entonces, creo que esto también vale la pena aclararlo. Ambas no son mutuamente exclusivas. Lo que sí es cierto es que, incluso desde el fundamento epistemológico, tratan cuestiones distintas y, por tanto, pues son pertinentes para distintos tipos de objetos de estudio y de problematizaciones que tienen que ver, por supuesto, con el marco teórico. Por eso decía que iba a volver sobre lo que decía la doctora Salguero en un momento, ¿no? Pero es una primera cuestión, no son mutuamente exclusivas. Por supuesto que en el trabajo educativo también se emplean en ocasiones instrumentos de corte cuantitativo, pero como veremos un poquito más adelante, no es solamente emplear un instrumento y quedarse con esa perspectiva, sino que vale la pena siempre recuperar varias aproximaciones por la complejidad de los problemas tal como las concebimos, como decía hace un momento la doctora Salguero. Pero solamente sería eso sobre las cuestiones que de repente tratan los alumnos. Y bueno, hablando de lo metodológico, por supuesto que el doctor Pérez y la licenciada de la Cruz van a hablar más adelante también sobre esto. Quiero ser breve. Esta metodología cualitativa se basa en la idea de la comprensión, a diferencia de la explicación, que tiene que ver con la visión más cuantitativa, ¿no? La explicación es desde fuera, es lejana, es de un fenómeno del que somos también ajenos de cierta manera, no somos como ese fenómeno, en el caso de los fenómenos naturales, y acá estamos en una perspectiva más de corte social, donde la intención es recuperar esta visión de la comprensión. No es como la empatía, la comprensión no es nada más ponerte en los zapatos del otro, la comprensión es intentar acercarte a esa perspectiva. Hace un rato la doctora Salguero hablaba de la importancia de la psicología crítica como antecedente para este planteamiento y la importancia de recuperar la perspectiva de los actores sociales, pues justo por ahí va, es recuperar esa perspectiva y por tanto siempre es una cuestión dialógica. No puede hablar solamente el psicólogo o el investigador, siempre tiene que haber un diálogo con la persona con la que se investiga o con la que se interviene en este caso. Y por supuesto que eso implica que no se niega la influencia de la perspectiva del propio investigador en tanto también sujeto social. No somos neutrales, no somos ajenos tampoco al otro, nuestra mera presencia por supuesto siempre le va a impactar y eso en lugar de ignorarlo o considerar que no es pertinente para el trabajo del psicólogo, hay que reconocerlo y trabajarlo finalmente. Por otro lado, pues es inductiva, es decir, no se trata de solamente recabar datos para corroborar o refutar teorías, y esta es una cosa muy importante. En ese sentido, lo teórico y lo empírico son inseparables y sus relaciones no son lineales. Es decir, no va a haber un movimiento en línea recta, causa-efecto, desde la teoría hacia la práctica, sino que son siempre relaciones cíclicas. Ahorita, como voy a intentar también ilustrar un poco más adelante, claro, la parte teórica es siempre fundamental, la preparación metodológica es fundamental, pero el trabajo práctico también lo es. El trabajo práctico siempre va a realimentar esa perspectiva teórica, a realimentar también el proceder metodológico de las y los psicólogos en formación. Esa es una cuestión bien necesaria, es ir y volver también sobre la experiencia práctica, ¿no? Bueno, una cosa que también es muy, muy importante recuperar en esta perspectiva es que partimos también de una concepción artesanal, principalmente de autores como Mills, un sociólogo del siglo pasado, estadounidense, y también por ahí un filósofo que también aporta algunas ideas interesantes, que es Ricardo Sánchez Puentes, ¿no? Que trabajó acá en México bastante tiempo, justo con la idea de que la investigación y la metodología de intervención en una perspectiva social como la que sostiene la psicología sociocultural, no puede seguir el método científico como esta visión de la mera ejecución de tareas definidas de antemano o el seguimiento de pasos. Tiene que ser más bien un proceso, para empezar un proceso que va paso a paso, que también es incierto, implica incertidumbre porque no siempre sabemos con qué nos vamos a encontrar en los contextos de intervención y que por tanto siempre tiene que haber, de nuevo, como decía hace un momento, ese sí y venir entre la teoría y la práctica. Y por supuesto son varias operaciones y quehaceres lo que uno tiene que estar haciendo constantemente mientras va trabajando. No es que uno prepare la metodología o la intervención, el taller, el diseño del taller desde un principio en el escritorio, en la escuela, en la facultad, y después vayas al contexto a llevarlo a la práctica, sino que también es un trabajo constante de estar yendo al campo, cuestionando el campo, como ahorita voy a también a profundizar, estar leyendo, estar escribiendo, por supuesto, porque no es solamente intervenir y punto, la escritura también es un ejercicio, uno de estos quehaceres que son fundamentales en este trabajo desde la perspectiva sociocultural. Y una última cosa relevante, que están estratégicamente organizados. ¿A qué se refiere la estrategia? Justamente a que está abierta a las posibilidades, lo que se refería hace un momento, decía la flexibilidad de lo cualitativo,
pero eso no quiere decir que no tengas una idea de qué vas a hacer, aunque por supuesto eso tampoco quiere decir que vayas al otro lado, donde las cosas las planeaste y si no salen de esa manera, se fue al traste la intervención. No puede pensarse de esa manera porque justo el campo es muy complejo, muy cambiante. Incluso en el ámbito educativo me atrevería a traer aquí a colación esto que está pasando ahora, ¿no? Veníamos de 2 años de educación en línea, completamente, por lo menos en la universidad, en el bachillerato, por ejemplo, y desde hace unos meses, unas semanas, empezamos a volver paulatinamente a las escuelas. Pero no es un regreso total, sino que estamos implementando una especie de modelo híbrido. Pues eso no lo habíamos pensado desde el principio del semestre, por supuesto, y ahora hay que estar haciendo modificaciones estratégicas en nuestro proceder. Es a lo que me refiero con esta cuestión de lo incierto. Bueno, también aquí, en esta cuestión de la metodología, decía la doctora Salguero, es una perspectiva crítica la que busca recuperar este planteamiento psicológico, y en ese sentido va también la idea del problema que vamos a trabajar cuando intervenimos, por ejemplo, en el ámbito educativo. El problema no es necesariamente aquel que yo veo desde mi punto de vista como psicólogo o psicóloga que voy a intervenir. El problema también necesariamente tiene que construirse dialógicamente con la gente con la que vamos a intervenir. Por eso, de inicio es un proceso complejo. Y también es un proceso de cuestionamiento y de salirnos de nuestra zona de confort, o también de sacar un poco, de centrar de la zona de confort a la gente con la que trabajamos, en las prácticas sociales en las que participamos y en los contextos en los que participamos. Pero aquí lo interesante también es que la problematización no solamente es cuestionar a la gente con la que trabajamos y el espacio en el que trabajamos, sino a nosotros mismos y mismas, como psicólogos y psicólogas. Esa es una parte fundamental que ahorita voy a volver también a ello. Y otra cosa, decía también la doctora Salguero, la importancia de los contextos, no solamente sociales y culturales, sino históricos. Y aquí recupero, por tanto, una cita textual de Sánchez Puentes, donde dice: el contexto no solamente otorga ubicación al problema en un campo, es decir, en el ámbito educativo no solo trabajamos en una secundaria o en un CCH, sino que también le da cierta especificidad y consistencia, así como dirección y sentido. En esa manera de pensar, las cosas que la gente dice, hace o piensa, las prácticas de las que son partícipes, solamente tienen sentido en ese espacio en particular. Y entonces nuestra intervención idealmente no podría desarrollarse en otro contexto diferente, sino siempre partiendo del cuestionamiento de ese contexto. Porque si no, la intervención estaría desfasada, estaría, dicho de manera literal, descontextualizada. Y eso me parece una cosa que hay que evitar, en el sentido de que la intervención pues tendría que estar situada y dirigida particularmente a las necesidades de las personas. Entonces, en ese sentido, el problema no lo podemos pensar de manera teórica, desde solamente las lecturas de artículos, libros o reportes de intervención, sino desde lo que la gente dice. Recuperando esto que comentaba hace un momento también, es una perspectiva meramente dialógica, necesariamente dialógica. Bueno, hablando de algunas de las principales estrategias de aproximación metodológica, pues claro, hay varias, como les decía hace un momento. No es solamente fiarte, por ejemplo, de aplicar un test y que esos datos que te arroja el test valen para poder elaborar una intervención o un programa de intervención, un taller, unas actividades. Es necesario ir tejiendo también las intervenciones, la información, recuperar la perspectiva de diferentes actores. En el ámbito educativo, por ejemplo, es bien interesante porque confluyen varias perspectivas en una escuela, por ejemplo. No solamente son los estudiantes, también son los docentes, son los administrativos, incluso los padres de familia. Por ejemplo, en el trabajo que en algunas prácticas que más adelante les van a comentar con infantes, pues importa, por supuesto, la perspectiva de los papás. Entonces hay que ir recuperando también sus visiones, sus perspectivas. En ese sentido, pues hay varias estrategias, entre las cuales pues destacan estas conocidas como técnicas etnográficas, ¿no? Ir al campo a observarlo con la observación participante y no participante, es decir, involucrarte en las prácticas que de las que la gente participa también de la cotidianidad y con base en ello también ir cuestionando, problematizando. El diario y las notas de campo, decía hace un rato, el trabajo de escritura es fundamental. Creo que a veces los alumnos al principio tal vez no comprenden por qué uno insiste en que escriban todo lo que se dijo, lo que se hizo y demás. Justo es porque al escribir, además de que es una manera de documentar elementos importantes que pueden alimentar posteriormente tu intervención, tienen que ver también con la perspectiva que uno va teniendo de las cosas. Y en ese sentido también te va enriqueciendo tu perspectiva como psicólogo educativo, en este caso en formación. Las entrevistas, por supuesto, con varios enfoques, desde aquellas muy estructuradas, semiestructuradas, con enfoques narrativos, ¿no? Que intentan recuperar relatos de vida más amplios sobre, por ejemplo, cómo ha sido su trayectoria escolar en el bachillerato, en la universidad,
Por supuesto que también los grupos focales, los cuestionarios y test que ya decía, y además aquí me gustaría agregar que si bien es cierto no es una estrategia de investigación como tal, pero es un elemento que ha sido necesario incorporar dado el contexto en el que estamos, que son las nuevas herramientas como las TICs y las redes sociales. Particularmente en el ámbito educativo es necesario no solamente para contactar con gente que pudiera buscar apoyo de intervención educativa, sino también incluso para llevar a cabo actividades ahí de difusión, de información o de formación. Por ejemplo, en el caso de la práctica que coordino yo, que tiene que ver con orientación vocacional, el trabajo de difusión de cierta información es importante, emplear redes sociales ahora, porque es una manera también de llegar a públicos más amplios, dado el contexto de la pandemia en el que nos encontramos. 4 minutos, profesor. Claro, muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante recuperar la perspectiva de las personas con las que trabajamos? Insisto, estas perspectivas son necesarias no solo para problematizar, sino que son el insumo indispensable para poder llevar a cabo la identificación de las necesidades que hay en los ciertos contextos y además el diseño y la planificación de las actividades de intervención, tanto individuales como grupales. Esto es sumamente importante porque en marcos institucionales como lo que pasa en las escuelas, en ocasiones no suele recuperarse la perspectiva de las personas y las actividades se llevan a cabo de manera regular, pero no siempre nos acercamos a preguntarle, por ejemplo, a los estudiantes cómo están enfrentando la educación en línea, o por ejemplo, cómo han estado enfrentando los procesos de elección de carrera ahora en línea, o cómo la orientación vocacional perdió un espacio fundamental al no poder estar en la escuela y tener que adaptarse a espacios virtuales. Entonces, esas preguntas que parecieran a lo mejor muy obvias, de repente sus respuestas no son siempre tan obvias. Entonces, conocer esas perspectivas también es fundamental porque de esa manera la intervención se acerca más a la perspectiva de las personas, a sus reales necesidades, lo que ellos conciben como problemas y además busca aportar eso que decía al principio de la comprensión de los procesos psicológicos en particular, ¿no? Bueno, y esto también me lleva a otra cosa que por lo menos mencionaré de pasada para concluir. Una primera cuestión es la importancia de la reflexión en la práctica de parte de los y las psicólogas que participan en la práctica formándose. ¿Por qué? Porque el proceder metodológico no solamente es hacer cosas, proponer actividades, llevar a cabo investigaciones o indagaciones, nada más para construir información o para apoyar a la persona, también es un proceso formativo para el psicólogo y la psicóloga. También uno aprende muchas cuestiones, no solamente de cómo hacer, cómo actuar, sino también de cómo las personas viven sus vidas en los momentos actuales, ¿no? Entonces también la reflexión es fundamental, reflexión no solamente en la acción, sino reflexión sobre la acción, es decir, posterior a lo que uno hace. Es un proceso necesariamente constante, que repito, también se refuerza mucho con la escritura, tal vez por eso esta insistencia constante en escribir, ¿no? En regresar sobre lo hecho y sobre lo pensado y lo dicho. Y bueno, si bien es cierto que en el ámbito educativo nuestras prácticas en su gran mayoría no se enfocan de inicio en la investigación, porque por supuesto hay una práctica de investigación que ahora el doctor Gilberto Pérez va a hablar sobre ello, lo que es cierto es que también la práctica de educación ofrece esta formación, esta oportunidad de investigar la propia realidad en la que intervenimos, ¿sí? Y esto creo que lleva a estos puntos que quería mencionar de rápido. Una primera cuestión, que las y los psicólogos tenemos que cuestionar nuestro ejercicio cotidiano como un hábito, llevarlo a un hábito, estar constantemente en cuestionamiento para asumir una postura crítica, particularmente respecto a los contextos educativos, problematizar en ese sentido, que es el siguiente paso, por supuesto, enfrentar creativamente los retos prácticos y lo imprevisto, estos cambios que mencionaba que de repente acontecen. Por supuesto que esta necesidad de investigar nos da elementos para poder ofrecer propuestas creativas, y en ese sentido hay una relevancia bastante interesante de las técnicas etnográficas que tienen que ver con tener una vigilancia constante de nuestro insertarnos en los contextos de práctica, en lo que hacemos, lo que resulta bien o lo que resulta mal. Decía la doctora Saldívar hace un rato, la crisis también es un elemento de desarrollo, por supuesto, de esta perspectiva, y entonces también del error se aprende, y el error lo pondría muy entre comillas. Y bueno, por ahora me quedaría con esto, les agradezco su atención, y ahí están nuestros datos de contacto. Gracias. Muchas gracias, maestro Bernardo. Pues ahí están los datos. Le pedimos que se quede para el final estar en la sección de preguntas. Sí, claro. Y bueno, voy a presentar ahora para el ámbito de investigación al doctor Gilberto Pérez Campos, quien va a presentar la metodología. Adelante, doctor. Gracias. Buenas tardes, colegas. Buenas tardes a todas las personas que están enlazadas. Bueno,
directamente al punto. Hablar de metodología no se reduce de ninguna manera a la selección y uso de algún método que ya está establecido para indagar sobre algún tema de interés o algún fenómeno de interés, sino que se trata de un proceso complejo en el cual todos sus componentes son interdependientes entre sí. O sea, la metodología es un proceso y en ese proceso podemos identificar estos componentes que se presentan en este esquema, es una adaptación de como los presenta Jan Balsina, que es un psicólogo, y digamos voy a ir señalando lo que implican cada uno de ellos. Bueno, el primer punto es la interdependencia de todos los componentes. Empezando por las suposiciones básicas, todos los planteamientos psicológicos toman como punto de partida ciertos posicionamientos axiomáticos o presuposiciones, que por lo tanto no están probadas, no están demostradas, son puntos de partida con base en los cuales, digamos, se hacen otras cosas. Un ejemplo sería suponer que los procesos psicológicos son algo que ocurre en la cabeza, en el cerebro, en la mente, o como se quiera plantear. O sea, algo que ocurre dentro de las personas. Esa es una suposición básica, con la cual, evidentemente, la psicología sociocultural no está de acuerdo. O sea, no la asume, más bien la cuestiona. Sin embargo, las suposiciones básicas muchas veces no se hacen explícitas en los trabajos de los autores y uno tiene que estarlas, por así decirlo, leyendo entre líneas. En algunos casos sí se hacen explícitas. El caso de Balsiner es uno de los pocos en que sistemáticamente él desde 1987 en diferentes libros y artículos lo ha venido señalando, pero no es lo más común y eso genera ciertas dificultades en el sentido de que cuando uno no hace explícitos los supuestos básicos, eso no quiere decir que no haya supuestos básicos. Lo que ocurre es que es muy probable que sin darnos cuenta adoptemos supuestos básicos del sentido común. Por ejemplo, el que acabo de mencionar, los procesos psicológicos ocurren en la cabeza. Y curiosamente, como si ustedes se fijaron, o sea, no lo digo obviamente como crítica, en la presentación de Alejandra había una figurita donde aparecía un perfil y adentro, o sea, se veía ahí como una especie de laberinto, ¿no? Si ustedes ponen en cualquier buscador imágenes sobre funcionamiento psicológico, van a encontrar muchísimas donde aparece engranajes adentro de la cabeza o cosas así, de ese tipo, que nos dan justamente la muestra de cómo ahí está presente una suposición básica que si uno no la hace explícita, digamos, va a dar lugar a complicaciones, como voy a tratar de explicar. Entonces, bueno, este ciclo metodológico implica que lo que tengamos o lo que asumamos como suposiciones básicas, en primera instancia habría que tratar de hacerlas explícitas, tiene que ser congruentes con el tipo de fenómenos que queremos investigar y también con la teoría construida. Esto no siempre
es el caso, sino que muchas veces hay incongruencia entre las suposiciones y el tipo de fenómenos que se investiga o la teoría que se toma como marco teórico para la investigación. Por ejemplo, muchas investigaciones se basan en la comparación de grandes grupos de sujetos, como se les llama. Y sin embargo, hay una suposición que a veces no se hace explícita acerca de la singularidad del funcionamiento psicológico. O sea, lo cual no quiere decir que el funcionamiento psicológico de cada uno sea completamente diferente de los otros, pero sí se asume que el modo como cada uno funcionamos psicológicamente no es idéntico al de otros. Y por eso en la presentación que hacía Alejandra, se subrayaba la importancia de el punto de vista de personal, la perspectiva de la persona, que no necesariamente es la misma que la de las otras, no importa si sea su gemelo, digamos, monocigótico. O sea, no va a ser la misma, van a ser diferentes. Y eso es parte de las suposiciones básicas en todo caso, la singularidad del funcionamiento psicológico, sin que eso implique que se va a construir una teoría para entender el funcionamiento psicológico de Gilberto Pérez Campos o de cualquiera de nosotros, sino que tiene que ser una teoría que permita entender de manera generalizada cómo funcionamos psicológicamente y cómo se genera la diversidad en los modos de funcionamiento psicológico. Bueno, otro problema es tomar las tendencias estadísticas de las investigaciones que utilizan grandes grupos como si de ahí se derivara algo directamente respecto del funcionamiento psicológico de los individuos. Son procesos completamente diferentes. Aunque tengan alguna relación, son procesos diferentes. Un proceso, digamos, un proceso colectivo, un proceso colectivo, por ejemplo, el de la pandemia. O sea, se encuentran correlaciones con la edad, la comorbilidad y una serie de cosas, pero eso no explica por qué alguien que tiene más de 60 años no se enfermó a pesar de que tuviera comorbilidades. O sea, la tendencia estadística no ayuda a explicar la singularidad de los casos o por qué personas muy jóvenes que tenían buena salud, no tenían problemas de comorbilidad, terminaron enfermando y en el peor de los casos falleciendo. Bueno, en fin, entonces, perdón, lo siguiente es, bueno, a partir de lo que he dicho, creo que se puede entender que la necesidad de hacer explícitas las suposiciones básicas, aunque a veces puede ser complicado, y la necesidad de congruencia entre estas suposiciones y los fenómenos que queremos investigar y la teoría que adoptamos como punto de partida, como marco teórico. Si hay incongruencia entre estos tres componentes, eso va a dar lugar a una serie de problemas, el principal de los cuales es la poca relevancia y en el peor de los casos la trivialidad de los resultados de la investigación. Y digamos que se reduce simplemente a producir datos o hallazgos, entre comillas,
que no tienen ninguna trascendencia en términos de la producción de conocimiento. Entonces, esto también significa que desde esta perspectiva, nosotros tenemos que construir el problema de investigación de una manera pues, que sea congruente precisamente con las suposiciones básicas, la naturaleza de los fenómenos y el planteamiento teórico que asumimos como marco de partida. Desde ahí es de donde tenemos que construir nuestro problema de investigación, que nunca se puede reducir a simplemente decir, me interesa investigar, o sea, enunciar algo sobre un tema, cómo es que, digamos, alguien se convierte en estudiante de psicología de la FES Iztacala. 5 minutos, doctor. Sí, gracias. Y digamos, ¿cómo es el proceso y cuáles son las posturas que desarrolla? ¿O cómo es la estructura, cómo se relaciona eso con la estructura de su práctica social personal? Como señalaba también Alejandra en su presentación. No basta decir eso es solamente una idea inicial, no es un problema de investigación. El problema de investigación tiene que construirse precisamente en esta interrelación entre la revisión de otras investigaciones, pero tomando en cuenta precisamente estos tres componentes, ¿no? Las suposiciones básicas, la teoría construida o elaborada y la naturaleza del fenómeno. Entonces, ahora, a continuación, en la parte de los métodos, por lo que he dicho, precisamente como los procesos, el funcionamiento psicológico, desde esta perspectiva, es un funcionamiento que no existe al margen de los contextos locales específicos en los que ocurre. No ocurre lo mismo en cualquier escuela primaria, ni en cualquier familia. Incluso para los miembros de la misma familia, el proceso que ocurre dentro de ella es vivido de manera diferente por cada uno de los integrantes, y eso es parte de lo que habría que tratar de entender. Entonces, necesitamos, en cuanto a los métodos, no tomarlos como si fueran algo que ya estuviera dado, y simplemente lo tenemos que seleccionar y utilizar de acuerdo con ciertas reglas, ¿no? Como si fuera una especie de receta de cocina. Claro que no vamos a partir de cero, tenemos que, digamos, tomar como punto de partida los métodos que ya existen, pero siempre será necesario preguntarnos qué ajustes se requieren para que los podamos utilizar de una manera significativa en este contexto, con estas personas con las que yo voy a mantener y voy a construir un cierto tipo de relación, o con las que de entrada tengo un cierto tipo de relación o no tengo relación con ellas, de una forma que se puedan producir los datos que son los que me van a permitir responder a mi pregunta de investigación. Los datos son producidos, o sea, no es simplemente, o sea, casi en todos los libros de metodología aparece como subtítulo recolección de datos, como si los datos anduvieran ahí como peces y uno simplemente aventara su red y los recolectara. Eso no existe. En la realidad, los datos son producidos y solamente se producen datos que tengan sentido dentro de precisamente todo este ciclo metodológico. De otra manera, pues vamos a producir datos que son irrelevantes,
que por sí solos no van a generar teoría, no importa si acumulamos miles y miles, de los datos por sí mismos no derivan, no emerge la teoría si no tenemos todos estos, en cuenta todos estos otros componentes. Y en ese sentido, bueno, para concluir y no extenderme del tiempo, o sea, tenemos que producir los datos y hacer hablar a los datos. Los datos no hablan por sí mismos. Y precisamente como son producidos, eso requiere de una vigilancia permanente acerca de qué hacemos y cómo lo hacemos en la relación que tenemos con las personas que son los participantes en la investigación. No hay posibilidad de seguir una serie de pasos preestablecidos para tener éxito. O sea, se requiere de un trabajo continuo de reflexión de qué estamos haciendo, y por eso Bernardo enfatizaba mucho la necesidad de escribir. Tenemos que documentar qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y qué es lo que va ocurriendo. O sea, qué va ocurriendo a partir de esa manera de relación con las personas que nos permita reflexionar acerca de si el modo como estamos conduciendo la investigación es un modo que es congruente precisamente con todo el ciclo metodológico y va permitiendo articular todos los componentes de un modo que resulte coherente y eventualmente permita dar respuesta a nuestra pregunta de intervención. Ya para terminar, si se fijan, aquí en el centro del círculo metodológico está la experiencia intuitiva del investigador. Eso quiere decir que es siempre desde el modo como uno está viviendo lo que está pasando en la investigación que uno, digamos, va a ir llevando a cabo todas las actividades que se requieren, pues como componentes de este proceso. Esa es una relación subjetiva, pero que eso no quiere decir que sea arbitraria, digamos, o no científica, como se diría desde una perspectiva positivista radical. Como es subjetiva, entonces no puede generar conocimiento que sea válido, que sea relevante, generalizable, etcétera, etcétera. Es siempre desde la perspectiva, o sea, desde la intuición de uno de cómo va viviendo el proceso de investigación, que tiene que ir reflexionando cómo es que se van articulando todos los componentes de este proceso. La intuición no es magia, no es algo, no es parapsicología, sino es una cualidad de la experiencia que se deriva de la práctica y que nos permite una cierta pericia en relación con lo que estamos haciendo. Bueno, concluyo diciendo entonces que, digamos, hay que tener mucho cuidado de ya no pensar la metodología como si fuera una cuestión solamente de seleccionar un método, seguir las prescripciones de cómo aplicarlo para que nuestra investigación, digamos, logre lo que se propone. Y esto es justamente ir en contra de lo que predomina actualmente, que es el uso de métodos estandarizados. Desde esta perspectiva, o sea, el punto de partida es, no tiene sentido estandarizar, porque lo que estamos investigando son procesos singulares, pero que sin embargo nos permiten construir un conocimiento que es generalizable. Eso es todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Nos faltaría entonces la presentación de la metodología de sociocultural en el ámbito de la salud. Esta va a estar a cargo de la licenciada Soledad de la Cruz Gutiérrez, por favor.
Bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por encontrarse el día de hoy escuchando cada una de las presentaciones. Pues sí, es el turno de presentar lo que se hace desde salud con esta presentación del ámbito de tradición, que se titula ¿Cómo intervenir en los cuidados del cuerpo? Por parte del Grupo de Salud Pluridisciplinar, en donde trataré de señalar aspectos metodológicos de lo que se hace en salud. Bien, pues para iniciar es importante recuperar que lo que se hace desde salud se encuentra orientado justamente hacia los cuidados al cuerpo. Y en ese sentido nos vamos a interesar tanto por las prácticas de crianza como por las enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles. De lo que nos interesa o lo que nos interesa en estas dos es recuperar cómo es que las personas viven o comprenden un padecimiento, o bien cómo los padres orientan ciertas actividades en torno al desarrollo del niño. A partir de este punto entendemos que derivado de un diagnóstico dado a la persona o bien el interés de los padres por el desarrollo del niño, pues van a acudir a algún hospital o algún centro de atención infantil. Y cuando imaginamos a las personas, naturalmente las imaginamos rodeadas de diferentes profesionales en torno a esa atención. Lo que es importante recuperar de esta imagen es que para estos profesionales que se encuentran en el diagrama, pues es bastante claro el proceso de la enfermedad de nuestro cuerpo, es decir, cómo a través del tiempo una enfermedad se fue construyendo en nuestro cuerpo por algunos patrones de consumo. Pero en esta atención, el psicólogo parece ser que de pronto aparece distanciado de esa atención, solo como un apoyo o como emergente ante algunas circunstancias que se presenten en esta atención de los profesionales hacia la persona. Pero ¿qué es lo que se encuentran estos profesionales cuando tratan de intervenir en la persona? Pues que la persona tiene una vida cotidiana. De un estudio piloto podemos recuperar que en la atención que se brindaba a una familia, el nutriólogo desarrolló una serie de sugerencias que la familia tenía que seguir derivado de lo que observaba en el cuerpo de las personas. Derivó una serie de sugerencias en torno a la alimentación y algunas modificaciones que tenían que realizar. En este caso, para la familia fue difícil seguir cada una de esas sugerencias porque algunas de las actividades que realizaban era acudir los fines de semana para consumir una serie de alimentos como altos en grasas, con exceso de azúcar. Y entonces esto lo único que nos muestra es cómo parece ser que hay una brecha grande entre lo que el médico, el nutriólogo o el enfermero comprende que ocurre en el cuerpo y lo que propiamente la persona comprende que ocurre en el cuerpo enfermo o en su cuerpo a partir de un diagnóstico. En este sentido, se tiene que prestar atención sí a la enfermedad, pero en el mismo sentido a las particularidades de la vida cotidiana de la persona. Entonces, el psicólogo en salud debe tener claro que así como se atienden a esos patrones de consumo, también se debe atender a las particularidades de las personas. Entonces, ¿qué es lo que o cómo es que podríamos iniciar a realizarlo? Pues una de las preguntas que debemos de comenzar a hacernos y que es necesario responder es ¿quién padece o bien quién cuida a este niño? Algunos de los elementos que debemos de entonces comenzar a considerar es, uno, la estructura que se encuentra de por medio, es decir, esa estructura fisiológica que será diferente en cada persona. Dos, el tipo de enfermedad, porque hay una gran variedad de enfermedades, pero esto lo que considera en el término de las enfermedades es que cada una tendrá una particularidad, es decir, diferentes signos, diferentes síntomas que la persona va a vivir. Entonces, eso también supone que el psicólogo debería tener una formación en términos de las enfermedades. Sumado a esto, las características que debemos seguir considerando, pues son, así como lo señalaban desde la presentación de la teoría, es la edad, las actividades, las relaciones en las cuales la persona se encuentra implicada en su vida cotidiana. Esto quiere decir que no será lo mismo un diagnóstico de una persona con 22 años
un diagnóstico de diabetes a los 22 años, a los 30, a los 40. Cuando nos preguntamos por la edad, eso nos lleva a orientarnos también por el tipo de actividades en el cual la persona se encuentra implicada, el tipo de relaciones y lo que para la persona representan estas relaciones y formar parte de estas actividades. Lo que propone esta matriz es mirar cómo va a haber una heterogeneidad en la forma de vivir esas enfermedades, es decir, cada persona lo va a vivir de manera muy diferente. Este armado de estas características que tratamos de entender de la persona y esta heterogeneidad es lo que vamos entendiendo como un análisis de caso. Es decir, que aunque haya dos personas recibiendo un mismo diagnóstico, cada una lo va a vivir de maneras muy diferentes. La forma en la que va a entender esa enfermedad va a partir o debemos de partir justamente de esas características que señalamos que se deben comenzar a explorar. Entonces, a partir de esa brecha que señalamos que existe entre lo que el profesional, como los médicos o los nutriólogos, comprenden de la enfermedad y del cuerpo, y partiendo de estas características a las que debemos prestar atención, entonces la persona debe encontrarse al centro de esa atención, donde participen diferentes profesionales, pero siempre en la atención hacia la persona, es decir, pensando en quién es quien padece, ubicando quién es quien cuida al niño. En este trabajo conjunto, entonces, el psicólogo tendría que incluirse en el trabajo que esos profesionales realicen en atención hacia la persona. ¿Cómo es que entonces el psicólogo debe aproximarse a esta forma de trabajo? Pues bueno, primero debe justamente insertarse en un equipo donde participen diferentes profesionales. 2, deben de tener también conocimientos o debe tener una formación respecto de los conocimientos de las enfermedades para que sumado a la comprensión de la persona, sumado a esto entonces pueda derivar el psicólogo una serie de comentarios, de preguntas que se dirijan hacia la persona y que esto dé como conjunto un trabajo interdisciplinario. En esta forma conjunta en que pensamos que los profesionales trabajen, entonces partimos de que cada uno debe de escuchar lo que es importante para el otro, es decir, lo que evalúa, lo que resulta importante resaltar sobre ese cuerpo o ese proceso de enfermedad. Y derivado de esa escucha mutua es que se pueden derivar entonces formas de tratamientos, sugerencias dirigidas hacia la persona, que dé como resultado justamente un trabajo conjunto, pero siempre dirigido hacia la persona. Entonces, ¿cómo es que el psicólogo se va a aproximar a la persona en esta forma de atención de forma diferente? Pues bien, lo que proponemos es que se haga a través de una entrevista-conversación, es decir, una entrevista transformada en una conversación. Las características de esta conversación deberán ser, pues, que los turnos conversacionales pueden ser muy similares, es decir, del entrevistado y el entrevistador que sean muy similares, que se compartan sonrisas, que se compartan miradas, que se compartan incluso experiencias. Y cuando pensamos en estas características, seguramente que nos imaginamos cuando estamos conversando con un amigo, con alguno de nuestros familiares, con personas cercanas a nosotros. Pero la diferencia es que proponemos que quien haga esta conversación sea el psicólogo o bien un psicólogo en formación. Entonces, derivado de esta forma de realizar una conversación, si bien la entrevista o esta entrevista puede partir de algún diagnóstico de alguna enfermedad o bien el resultado de una evaluación realizada al niño, ese es el punto de partida, pero justo en el desarrollo de esa entrevista-conversación, en la exploración que se vaya haciendo de esa entrevista-conversación, lo que nos interesará explorar es justamente las formas de vida, es decir, lo que las personas realizan de manera cotidiana en torno a su cuerpo, las actividades que comparten con su familia, con sus amigos, o bien en el caso de las prácticas de crianza, lo que los padres realizan, cómo es que lograron que su hijo gateara, que caminara, cómo fueron incluyendo una serie de alimentos. Nos interesa que las personas nos relaten esas actividades cotidianas que realizan y que esos relatos sean densos,
es decir, que en sus relatos sean bastante descriptivos de lo que realizan de manera cotidiana. En esas descripciones densas es que podemos entonces pensar en las formas de intervenir, lo que el psicólogo puede desarrollar a partir de esas descripciones densas van a derivar en una intervención, es decir, cómo puede comentar algo, preguntar algo respecto de lo que la persona realiza de manera cotidiana y lo que le está compartiendo a través de esos relatos. La intervención entonces no la pensamos solamente en un momento específico, es decir, estas intervenciones se pueden realizar desde el momento en el que inicia la entrevista hasta el momento en el que finaliza, desde la entrevista 1 hasta la entrevista final. Estas intervenciones, así es como las vamos planteando que se realicen las intervenciones. Entonces, ¿qué es lo que planeamos que realicen los estudiantes? Pues bien, lo que los estudiantes van a realizar es que a través de esa interacción con la persona, a través de esas entrevistas, conversaciones, de esos relatos que las personas les hagan de su presente, su futuro, su pasado, a partir de estas, los estudiantes puedan encontrar elementos diferentes para devolver a la persona, elementos diferentes de esas formas de vida que las personas relatan que realizan, y que derivado de esto puedan devolver una versión alternativa de lo que realizan y puedan elaborarse transformaciones en las actividades cotidianas que la persona puede compartir, dando como resultado pues tomas de decisiones. Bueno, estos son los aspectos metodológicos. Muchas gracias. Aún le quedaban algunos. Muchas gracias, licenciada Soledad. Ahora vamos a empezar entonces con las preguntas y le pedimos a la audiencia que si tiene alguna duda sobre las metodologías que se presentaron, sobre los ámbitos de educación, investigación y salud, las escriban en el chat para que puedan ser respondidas por los expositores. La primera pregunta es, ¿cuál sería la importancia de utilizar las categorías de trayectorias y vida cotidiana en la construcción del conocimiento de lo psicológico desde la tradición sociocultural? Y ya levantó la mano el doctor Gilberto, entonces le doy la palabra y si alguien más quisiera responder o adicionar alguna respuesta, también puede hacer. Muchas gracias. Creo que la pregunta es muy buena para complementar algunas de las cosas que se han expuesto. Los conceptos de trayectoria de vida y de vida cotidiana permiten dejar de pensar, por ejemplo, en procesos psicológicos, digamos, como si fueran algo que tuviera una existencia por sí mismos, la memoria, el pensamiento, lo que ustedes quieran. Desde esta perspectiva, la participación de las personas en la práctica, en las prácticas que conforman la estructura de su vida cotidiana, son el punto de referencia para entender cómo es que van a significar un acontecimiento que ocurre en un aquí y ahora de un contexto local. Porque si no lo viéramos así, entonces parecería como que ese acontecimiento pues es algo que ocurre y quién sabe qué relación tiene con la vida de la persona, de dónde viene, es decir, qué experiencias ha tenido que sean importantes y significativas en relación con lo que está haciendo aquí y ahora en ese contexto y hacia dónde va, o sea, qué perspectiva tiene respecto de la importancia o trivialidad o intrascendencia de lo que está haciendo aquí y ahora. Es decir, que la categoría de trayectoria lo que hace es situar el aquí y ahora de la experiencia de las personas en relación con un recorrido que no es solamente temporal,
sino también es espacial, porque los contextos siempre tienen una ubicación en el entorno sociocultural e implican para las personas movimientos y desplazamientos. Y la categoría de vida cotidiana precisamente lo que hace perdón, es obligarnos a pensar, o más bien a dejar de pensar que podemos entender lo que está ocurriendo en un contexto local aquí y ahora solamente con base en ese contexto, sino que es necesario tener en cuenta en qué otros contextos está involucrada la persona en ese periodo de su vida y de qué forma están vinculadas entre sí las participaciones que tiene en esos diferentes contextos. De tal manera que la unidad de análisis no puede ser simplemente lo que la persona hace ahí, en ese contexto, sino que tiene que ponerse en el marco de la estructura de su vida cotidiana, y por eso el concepto de estructura de la práctica social personal de Dreyer es un concepto fundamental, porque lo que una persona hace en un contexto local aquí y ahora forma parte del modo como está conduciendo su vida cotidiana, es decir, no solamente tiene relevancia para lo que ocurre en ese contexto, sino para lo que va a ocurrir en diferentes contextos. Gracias. Muchas gracias, doctor Gilberto. No sé si el maestro Bernardo o la licenciada Soledad quieran agregar algo. Si me permiten muy brevemente, creo que a esto que señala el doctor Gilberto, solamente agregar que, por ejemplo, en el caso de lo educativo, por supuesto, en ocasiones la investigación educativa, la intervención se enfoca en lo que se llama trayectoria escolar y a veces pierde de vista que una trayectoria escolar pues es parte de una trayectoria de vida mucho más amplia y más compleja, ¿no? Entonces, y que por supuesto se afecta. Entonces de ahí viene esta idea de que de repente en algunas maneras de intervenir se conceptualiza al estudiante o al estudiante solamente como estudiante y pareciera que sus problemas de la escuela están dentro de la institución, siendo que son interrelaciones muy complejas, como es el doctor, con otros espacios de vida cotidiana, la casa, el trabajo, en ocasiones, sus posiciones en otros espacios. Solamente eso. Gracias. Licenciada Soledad. A esto que ya han señalado, solamente añadiría, o quizás suena un poco redundante, pero justamente el prestar atención a esas características que la persona tiene, esas trayectorias sociales, resulta importante para comprender justamente algunos de los problemas que ya han planteado desde educativa, en el caso de salud. Entonces, por eso es que son tan importantes recuperar estos conceptos de vida cotidiana. De acuerdo. Gracias. Y una pregunta más que creo que les ubicaría o les ayudaría mucho a ubicar a los estudiantes, el cómo cada metodología se acerca a los participantes con los que trabajan. Entonces, no sé si quisieran profundizar en esa parte. Sí, doctor Gilberto. Gracias. Yo creo que en la presentación inicial y también en las otras se señaló, y ahora hay que resaltar lo que eso implica, el carácter negociado tanto de la investigación como de las intervenciones. A diferencia, digamos, de lo que es la práctica como la conocemos generalmente en las instituciones de salud con los médicos, donde ellos no aceptan el punto de vista de las personas, asumen que tienen el conocimiento verdadero y que por lo tanto pueden
y deben prescribir lo que las personas deben hacer, cuando se trata del trabajo del psicólogo, sea en investigación o en intervención, este tiene que ser siempre negociado. Y eso significa que, por ejemplo, nuestro problema de investigación lo tenemos que empezar a formular nosotros, pero es probable que en el proceso a través del cual establecemos el acuerdo para hacer la investigación con las personas, tengamos que hacer ajustes y tengamos que incorporar cosas que no hayamos tenido en cuenta, porque precisamente para las personas que van a ser los participantes hay otros aspectos que nosotros no estábamos teniendo en cuenta. Eso desde otras aproximaciones, pues ni siquiera aparece como algo importante de hacer, sino que se da por hecho de que yo soy el investigador y yo sé lo que quiero investigar, la persona no sabe y por lo tanto lo que pueda decirme es irrelevante. Eso es todavía más claro en el caso de la intervención, porque la intervención se va a llevar a cabo en muchas ocasiones en contextos institucionales, donde hay un conjunto de reglas, de prácticas consuetudinarias, etcétera, que pueden ser totalmente desconocidas para nosotros y que llegar, digamos, con toda una idea de qué es lo que habrá que hacer y cómo, etcétera, sin plantearse a las personas, sin escuchar qué piensan y sin incorporar su punto de vista, seguramente nos va a producir muchos problemas. En el peor de los casos va a implicar que nos digan hasta luego. No puedes seguir trabajando aquí porque hiciste tal o tal o tal cosa, ¿no? O aunque no nos los digan, simplemente ya no nos dejan continuar con el trabajo. Y entonces necesariamente tiene que ser un trabajo negociado, y la negociación, y con esto termino, implica, digamos, que tenemos que pensar en cada contexto con quiénes y cómo tenemos que negociar. No solamente, si es una escuela, no solamente con la maestra o el maestro y el grupo, sino con la directora, a lo mejor la subdirectora, los prefectos, etc. Gracias. Gracias, doctor Gilberto. Licenciada Soledad, maestro Bernardo. ¿Me podrías repetir la pregunta, maestra Sandra Lili, por favor? Sí. ¿Cómo es que se acercan cómo es que se acercan los estudiantes a los participantes en estos ámbitos? Hablaban acerca de las entrevistas y cómo es que los psicólogos y las psicólogas en formación pues tendrían que detectar estos casos, por ejemplo, atípicos. Y cómo es que tienen que poder, en el sentido de poder implementar mejores formas de intervención, cómo es que ellos se acercan a los participantes. Bien, pues son diferentes preguntas, o sea, van de la mano, pero cada una tiene su respuesta. Es decir, ¿cómo se acercan o cómo se acerca el psicólogo, en este caso el psicólogo en formación, a los participantes? Pues una de las formas en las que se acerca o la mirada que tiene de los participantes o de las personas es una manera conjunta. En el caso de salud, por eso señalamos que debe de haber un conocimiento respecto de las enfermedades, es decir, comprender esa estructura que se encuentra de por medio, pero además las enfermedades. Y sumado a eso, se debe pensar justamente en las características particulares de la persona. Entonces, la mirada que tenemos hacia la persona debe ser una mirada conjunta respecto de ese proceso que en este caso, por ejemplo, sería el proceso de salud de enfermedad, mirar de manera conjunta a la persona. Eso deriva en la respuesta de la siguiente pregunta. ¿Cómo hacer o cómo proporcionar una atención mejor? Me parece que era cómo derivar una intervención en términos de salud, ¿no?
cómo derivar una mejor intervención de salud. Pues partimos de que no solamente es el psicólogo el que debe de trabajar junto con la persona, o sea, partimos de que debe ser un trabajo conjunto con otros profesionales, el que se le deba dar a la persona, entonces, una atención conjunta junto con otros, de forma que cada uno escuche lo que es importante resaltar de la persona, porque para el médico es importante resaltar alguna parte del cuerpo, porque es tan importante para el nutriólogo recuperar la alimentación, y que derivado de esa escucha conjunta, entonces el psicólogo también aporte lo que conoce de la persona, esas características que son para nosotros tan importantes, y que sumado a esto, pues entonces se dé una atención a la persona. Es decir, que se le devuelvan de forma más concreta sugerencias, tratamientos, de forma que hagan sentido también con la vida cotidiana de las personas, y que éstas también puedan ser adoptadas, digamos, estos tratamientos o estas sugerencias puedan ser adoptadas por las personas, de forma que no se miren distantes a lo que la persona vive de manera cotidiana. Gracias. Esa es la respuesta. Gracias, licenciada. Maestro Bernardo, nos quedan 4 minutos. Sí, brevemente, tal vez a esto solamente agregaría, digo, la pregunta esa de cómo se acercan las y los estudiantes a los participantes. Pues creo que en el caso de la parte educativa, pues tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con las instituciones con las que uno colabora, en la que pues él es el profesor, la profesora quien hace esos arreglos, pero que a mí me parece muy pertinente que como profesores también les hagamos ver a los estudiantes lo que implica este proceso de negociación, de vinculación con las instituciones, y aparte de mantenimiento, por supuesto, ¿no? Que haya una manera de continuar trabajando ahí. Y por el otro lado, pues creo que, como mencionaba, en el contexto del trabajo en la pandemia y lo que viene ahora, pues creo que también es una forma importante tomar en cuenta cómo las redes sociales pueden apoyar para alcanzar, ofrecer servicios de apoyo, de intervención a través de las redes sociales, por ejemplo. Entonces también eso es como todo un panorama distinto que incluso exige algunos conocimientos básicos, por ejemplo, de comunicación e incluso me atrevería a decir de diseño de parte de las y los estudiantes, para preparar material y trabajar y que sea visible, que sea agradable, que sea llamativo, por supuesto, para jóvenes, por ejemplo, en ese caso. Solamente sería eso. Perfecto. Muchas gracias, maestro Bernardo. Bueno, pues agradecemos a los expositores. Me comentan que hay comentarios muy, muy bonitos en la página de Facebook, pero yo no logro verlos. Si me ayudaran a compartirlos. Uno de ellos es mi experiencia en el Hospital Pediátrico de Tacubaya con la profesora Karen Bartolo y la profesora Irma Larcón. Es de lo mejor que viví en la carrera, en el ámbito de salud, y se los recomiendo mucho. Son comentarios de los alumnos que ya pasaron por estos ámbitos. Y mencionan que ahora abrieron las puertas en el Hospital Pediátrico de Coyoacán con las mismas profesoras. Muchas gracias.